Buenas tardes, mi nombre es Ana Madrid, soy psicóloga. Vamos a tocar un tema muy importante como son los estilos de crianza, pero de una forma diferente. Casi siempre hemos escuchado que se toma en cuenta solo la primera infancia para hablar de crianza. Pues vamos a tocar el punto importante que es desde el vientre materno. ¿Por qué desde el vientre materno? Porque cuando la mujer está en una etapa de embarazo, cuando la mujer está en esta etapa de embarazo, hay neuronas y hormonas implicadas tanto para la madre, de la madre hacia el bebé, como del bebé hacia la madre. Hay una conexión neuropsicológica. Por eso es bien importante tocar este punto desde el vientre materno, pero lo vamos a hacer en tres fases importantes o puntos importantes. El primero es cómo influyen los estilos de crianza o formas de crianza en el desarrollo de la niñez desde el vientre materno, la primera infancia y en el crecimiento. ¿Por qué? Desde el vientre materno, primera infancia y crecimiento, porque va a repercutir de una etapa a la otra. Y el siguiente punto es cuáles son las emociones que experimentan los niños y las niñas con los tipos de disciplina que impartidos en sus hogares, porque eso tiene mucho que ver, el ambiente donde se cría un niño tiene mucho que ver en el desarrollo neuropsicológico y conductual, no solo en la niñez cuando él va creciendo, sino también va a repercutir en la adolescencia y en la adultez, y así se van a ir también formando los patrones a través de las generaciones. Tiene mucho, está relacionada una con la otra. Y el tercer punto, muy importante, cuáles son los mecanismos de defensa que aplican los niños y las niñas en el entorno hostil, cuando hay un hogar hostil con violencia. En El Salvador, comúnmente sabemos que desde nuestra crianza, los padres, por una falta de educación que tuvieron, ¿verdad? Una ausencia que a lo mejor por sus mismos padres no hubo una educación adecuada de cómo criar. No hay un manual, como dicen muchos padres, de cómo criar a nuestros hijos. Siempre ha existido la violencia implícita en la crianza. Siempre la violencia ha estado implícita en la crianza de los niños, eh, desde el vientre materno, desde que la mujer está embarazada. No hay un cuidado hacia la mujer, no hay ese cuidado del compañero de vida o de la estructura familiar, de un apoyo emocional, un apoyo hacia ella, de acompañamiento en esta nueva etapa. No la hay. Entonces también así se repite cuando ya nace el niño. Cuando ya nace el niño se repite el mismo patrón y se va creando el niño con violencia, y se le exige desde muy tempranas edades a tener conductas o comportamientos que no son para la edad del niño, porque la edad del niño es de acuerdo a la etapa de su crecimiento. No se le puede exigir a un niño que actúe como un adolescente y a un adolescente que actúe como un adulto. No se le puede exigir eso porque cada etapa se tiene que cumplir. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las etapas en el desarrollo? Cuando llegan a la adultez, la etapa que no se logró desarrollar en la niñez y adolescencia, se va a ver una regresión en la adultez. Va a querer el adulto tener conductas de adolescente. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron o no se cumplieron las etapas en los tiempos establecidos, de acuerdo a su desarrollo, su crecimiento, su madurez. También recalcar que en las escuelas siempre hubo una educación también en muchos años anteriores. Voy a recalcar en eso, en años anteriores, que había cierto tipo de castigos con violencia implícita. Tenían que ver como, por ejemplo, estar parados bajo el sol por varias horas como un castigo, como un método de castigo.
para corregir una conducta no deseada, o con el llamado metro, cuando el estudiante era castigado con un metro, ¿verdad? Ese era un método de castigo en las instituciones educativas hace muchos años para corregir, ¿verdad?, ciertas conductas no deseadas en los alumnos. Y eso siempre se vio como algo normal, pero ¿qué ejercía en los niños y adolescentes estos métodos de castigo? ¿Qué prevalecía o qué emociones venían a sentir los niños o el adolescente al llegar a su hogar? Que era ansiedad. ¿Por qué? Porque había un temor al llegar a su hogar. Ya había un castigo en la institución educativa, pero también ya iba a haber un castigo en el hogar. O sea, eran varios castigos que el niño o adolescente recibía por una conducta no deseada, y muchas veces el padre siempre sí, está bien que te castigue, y aquí también te va a tocar tu parte, ¿verdad? Porque así era la educación en esos años, el castigo en la escuela y el castigo en el hogar. Y cuando iban a las reuniones de los padres, era otra estado de ansiedad en los niños, y muchas ocasiones hasta de depresión. ¿Por qué? Porque ya sabía la reacción del padre. Ya eran aquellos llantos que se escuchaban porque el padre, desde que está en la reunión, ya era el grito hacia el niño, hacia el adolescente, y ya eran las amenazas de qué le iba a tocar al llegar a su casa, cómo lo iban a castigar, y esas humillaciones públicas, ¿verdad? Esas humillaciones públicas que se hacían en esos tiempos hacia el niño, hacia el adolescente. ¿Por qué vamos a tocar primeramente cómo influyen los estilos de crianza en el desarrollo de la niñez desde el vientre materno? Las alteraciones en el desarrollo del embrión provocan déficits neuropsicológicos de gravedad variable y afectan las funciones cognitivas, sensoriales y motoras. Los trastornos que se producen durante la fase embrionaria generalmente son de mayor gravedad, ya que las primeras semanas de vida intrauterina son cruciales para la formación de las estructuras del sistema nervioso, así como la formación de los órganos. ¿Y qué pasa cuando hay una forma de crianza con violencia física, por ejemplo, hacia la madre que está en este tiempo de embarazo, en esta etapa de embarazo? Afecta grandemente al niño que no ha nacido tan bien, lo afecta grandemente. Se percibe o pueden percibir las personas que porque está embarazada no existe un ser vivo, pero ahí está. Lo que pasa es que está dentro, protegido en el vientre de la madre, pero ahí está un ser vivo que está recibiendo todo el estrés que tiene la madre. Si la madre está estresada, el niño lo recibe y lo siente también. Si la madre, por el contrario, está contenta, apoyada y se siente feliz, también el niño lo va a sentir. La emoción de la madre, negativa o positiva, también el niño lo va a recibir, el niño o niña lo va a recibir. Por lo tanto, es bien importante recalcar que el apoyo hacia la mujer cuando está en la etapa de embarazo es bien importante, es bien crucial. ¿Para qué? Para que cuando el niño nazca, se desarrolle de una manera más adecuada, más sana mentalmente, porque todo lo negativo en el ambiente, aunque el niño esté dentro del vientre materno, pero todo lo que pasa en el ambiente sí le va a afectar neuropsicológicamente, y esto a la vez va a repercutir en la conducta. Entonces, hay que recalcar y debemos recalcar que el embarazo, que la crianza también se debe de incluir desde el embarazo, no solo cuando ya tiene 4 o 5 años, que es la primera infancia, no, desde el embarazo. Cómo tratar a la mujer en la fase del embarazo,
como también llevar sus controles adecuadamente, las visitas al pediatra, al médico, que le está haciendo sus chequeos cada cierto tiempo, a la madre, todo lo que tiene que llevar, los cuidados que ella tiene que llevar para que llegue un embarazo sano, pero también así sea un parto y también la vida del niño sea una vida saludable mentalmente, emocionalmente sana. ¿Cuáles son las emociones que experimentan los niños y las niñas con los tipos de disciplina impartidos en sus hogares? Se observa que en los hogares donde hay conflictos, donde hay discordias, discrepancias entre los padres, hay una mala crianza, tienden a mostrar altos niveles de conductas en los niños, tienden a mostrar unas conductas como la ansiedad, pero de manera interna, la internalizan, y el temor, la depresión, y hay otras que las externan, como la agresividad, la pelea, la desobediencia y la hostilidad. Cuando el niño se vuelve hostil o busca peleas con otros niños tiene conductas un poco agresivas con otros niños. ¿Por qué? Porque en el hogar hay hostilidad, hay agresión, hay violencia. Entonces hay dos formas. Una vez que la internalicen, esos conflictos los internalicen y los manifieste de una manera, y otra es cuando los hacen externos. Pero todo es siempre por lo mismo, siempre viene relacionado por lo mismo, conflictos, porque no estamos hablando de conflictos o porque el niño está en una etapa por ejemplo, en la etapa escolar, que está en el periodo de exámenes o tienen una gran carga educativa, tienen muchas tareas y entonces el niño entra en un estrés. No, este es diferente y afecta mucho lo que son los estilos de crianza, las formas de criar al niño, a la niña o al adolescente, las emociones que ellos experimentan. Los estudios muestran que en los niños experimentan diferentes emociones y que estos, si son emociones traumantes y los afectan grandemente, afectan su cerebro, afectan la estructura de su cerebro. Pensamos que solo van a afectar la parte emocional, no, si se afecta la parte emocional es porque se afecta la estructura del cerebro. La depresión infantil es un trastorno del estado de ánimo que va más allá de la tristeza normal, temporal. No es una tristeza, por ejemplo, por alguna situación temporal que puede estar pasando el niño o el adolescente. La depresión tiene ciertas características que se cumplen, por eso se diagnostica. No es lo mismo decir depresión o diagnosticar depresión que una tristeza. Y, por ejemplo, se calcula que la depresión ocurre entre el 2% de los preescolares y hasta el 2.8% de los niños menores de 13 años. Hay niños que toman, o adolescentes, perdón, que toman, sí, también decisiones muy drásticas. ¿Por qué? Porque han estado en un periodo de depresión que no se les puso atención y que nadie les puso atención. Y llegan a tomar decisiones drásticas en contra de su propia vida porque no fueron escuchados, no fueron atendidos, no hubo alguien que les diera una ayuda, pero también alguien que les preguntara cómo estaban o que indagara sobre qué es lo que estaban sintiendo o cómo se estaban sintiendo, y toman decisiones drásticas. ¿Por qué no toman decisiones? Porque simplemente sí, porque se percibe que cuando un adolescente toma decisiones en contra de su vida es porque simplemente no quería vivir o porque por capricho. Es un dolor interno con el cual intentan acabar. Y la única manera de acabar con un dolor interno
es la muerte y lo ven como una solución. El suicidio no tiene que verse como algo superficial y de poco valor porque no hay una educación adecuada sobre el tema. Es un dolor que siente la persona y lo que desea es acabar con el dolor, lo que desea es ya no sentir ese dolor. Y la única forma para esta persona de ya no sentir ese dolor es acabando con su propia vida, es acabando con su propia vida. Entonces, pero no viene a tomar decisiones hasta ese punto, ya viene recorriendo un camino de algún estado depresivo, de circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión. No son decisiones tomadas en ese punto. Ya viene padeciendo de ciertas emociones o teniendo emociones negativas que ya no puede más, ya no puede más. Los síntomas de la depresión incluyen la incapacidad para divertirse o concentrarse, una fatiga, llanto, problemas de sueño, cambios de peso, dolencias físicas, sentimientos de minusvalía, entre muchos otros, y aquellos pensamientos recurrentes sobre la muerte o cómo sería morirse, y empiezan a programarse ellos mismos cómo sería ya no vivir. Para ellos ya sería como una solución. Entonces, cabe recalcar también que esto se diagnostica por un especialista, no es por cualquier persona que le quiera diagnosticar, estás triste, ya te va a pasar, o mira, hace esto, ya te va a pasar. No, tiene que ser tratado por un especialista en el área de salud mental, en el área de salud mental. No es un tema que se deba de tocar a la ligera. Es bien importante recalcar esto porque hemos visto muchos casos de suicidio en El Salvador. Los estilos o las formas de crianza van a afectar al niño desde el vientre materno, la primera infancia, la niñez, adolescencia y la adultez. Y de eso depende que vaya a repetir un patrón con sus propios hijos y así lo repitan por generaciones. O el adulto ya en un momento diga, ya no quiero este patrón dañino para mi familia, mi nueva familia, y aquí corto este patrón, aquí corto esta cultura familiar y empiezo otra. Ya es el adulto que lo decide en una etapa, cuando ya va a formar su propia familia. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que aplican los niños en un entorno hostil? La agresividad, cuando hay agresividad, que tienden a agredir a otras personas, a otros niños. Hay una inversión también de roles cuando la hija toma el rol de la madre, cuando la madre no toma su rol como debe de ser, y la hija o el hijo ve que su padre o su madre, que es la figura que debe de protegerlo, la figura que debe de cuidarlo, lo ve que no tiene la capacidad de hacerlo, viene el hijo o la hija, toman ese rol. Esa es la inversión de roles. Y más sin embargo eso va a desencadenar en el niño, en la adolescencia o en la adultez, los llamados o el trastorno postraumático, el trastorno postraumático. ¿Por qué? Porque invirtió un rol, tomó un rol que no tenía la madurez mental para tomarlo, no tenía la capacidad en ese momento para tomarlo, más sin embargo se vio obligado por las circunstancias a tomar el rol de la madre o del padre, porque puede ser del padre también, no solo de la madre, puede ser del padre también. Cuando el padre no ejerce su rol de acuerdo a sus obligaciones, viene el hijo, toma el rol. Pero eso va a llevar a repercutir negativamente en el niño, en su adolescencia y adultez. La falta de empatía y conductas antisociales. Son algunos de los que vamos a tocar porque son muchos.
falta de empatía y conductas antisociales van de la mano. ¿Por qué? Porque para que se dé una conducta antisocial tiene que haber una falta de empatía. ¿Qué es la falta de empatía? Cuando el dolor ajeno produce satisfacción, produce alegría, produce hay un contentamiento porque a aquel le fue mal, porque lo están humillando, porque la están humillando a esta persona y hay una sonrisa, hay una alegría. Es una falta de empatía porque le está alegrando el dolor ajeno. No puede conectar las emociones de manera adecuada y le alegra el dolor ajeno. Y la conducta antisocial es aquella conducta que es la persona daña a otra sin un motivo aparente, porque en realidad no hay motivos para agredir a otro, pero la daña, hay un hostigamiento constante, acoso, hostigamiento, golpe, son conductas antisociales. Entonces, todo esto se da son mecanismos, son como cuando la persona quiere sacar todo eso interno que tiene dentro de sí que le estuvo afectando durante toda su vida o le está afectando al niño, adolescente o adulto y no pudo sacarlo. Entonces viene y lo saca de una manera u otra, pero son negativas. Todo es negativo. ¿Por qué? Porque su inicio fue doloroso. Fue doloroso para él y no tomado en cuenta por sus propios padres o por su entorno familiar. Hay diferentes, digámoslo así, tipos de padres o la forma de crianza de los padres, cómo crían a sus hijos. Hay los padres autoritarios, aquellos padres inflexibles, severos, que tratan de controlar el comportamiento de los hijos con castigos, exigen obediencia, son controladores, y los niños tienden a ser irritables, temerosos, porque si no cumplen exactamente como el padre les dice, el niño sabe o el adolescente sabe que va a haber un castigo severo. Entonces, se dan muchos casos de que hay muchos casos que el hijo dice, prefiero pedir perdón que pedir permiso, por el padre que es muy severo a la hora de corregir o cómo está educando a su hijo. También está el padre con autoridad. No es lo mismo autoritario que con autoridad. Son padres cariñosos que ofrecen apoyo a sus hijos, establecen límites sanos. Es bien importante establecer los límites sanos dentro de la estructura familiar, dentro de la estructura también de los hermanos por el orden de nacimiento. Es bien importante establecer límites porque no solo son los límites de los hijos hacia los padres, la jerarquía, sino también dentro de ellos mismos, entre ellos mismos, entre el orden de nacimiento de cada uno de ellos. Son padres que dialogan con sus hijos en base al el razonamiento, escuchan la opinión de sus hijos, dialogan las decisiones o dudas que tengan sus hijos, están pendientes de ellos, les preguntan cómo se sienten, cómo les ha ido en su escuela, cómo les van con su maestro, por ejemplo, cómo los trata su maestro, si su maestro no les trata mal, no les humilla, si no sufren de bullying, por ejemplo. Es bien importante y quiero recalcar que es bien importante que los padres en la mayoría traten de ir a traer a sus hijos y solo cuando es emergencia pueden mandar por ellos, pero en la mayoría tratar de ellos ir a recoger a sus hijos. Porque cuando se va a recoger a su propio hijo, cuando se va a traer a su propio hijo a su escuela, el padre puede observar muchas cosas alrededor de la escuela. Ahí recoge mucha información. Claro, desde el punto de vista sano, no desde el punto de vista negativo y perjudicial
no, sino desde el punto de vista sano, que es bueno para mi hijo, mi hija, desde ese punto de vista. Eh, Ahí se puede recoger, pero si se abandona esa parte y no se recoge a los hijos, no se va por ellos a su escuela, a su colegio, a su instituto, se pierde de mucha información el padre de familia. También están los padres permisivos, que son aquellos cariñosos, padres cariñosos, pero relajados, no establecen límites, no controlan lo que está cerca de sus hijos, las actividades de sus hijos, por ejemplo, no saben la actividad, por ejemplo, de sus hijos, a dónde va a ir, con quién va a ir, no están pendientes de sus hijos o son muy, muy, muy permisivos. eh, y no les prestan atención, por ejemplo, a conductas que no sean aceptables. No les prestan atención a esas conductas y los dejan a su libre albedrío, a su libre decisión de hacer como el niño o el adolescente decida. Estos niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, que no tienen una dirección, dominantes en algunos casos porque se sienten que pueden dominar, que tienen poder sobre otros y que pueden hacer con otros lo que ellos deciden, porque se sienten con mucho poder, mucho dominio. Tienen también una tendencia a la agresividad, tienen una baja autoestima y poco nivel de un autocontrol y son pocos, tienen pocas motivaciones para la realización de su propia persona, para llevar a cabo acciones que le lleven al éxito. Y están los padres pasivos, que son indiferentes, poco accesibles, tienden al rechazo. eh, por ejemplo, si el niño quiere atención del padre, y le dicen, no, pues no tengo tiempo para ahorita para ti. Y el niño vuelve y le dice, mira papá, te quiero mostrar esto. No, espérate, es que estoy trabajando, es que más tarde. Entonces, no hay un interés en el niño o el adolescente y va creando un rechazo, va a crear un rechazo y ese padre ausente lo va a venir a sustituir a alguien más. Entonces el niño va a buscar en alguien más al padre o a la madre que no le dio atención, que no le dio ese amor en ese momento, lo va a buscar en alguien más. Y es ahí donde hay peligro de que busquen amistades con otra cultura, otra educación, conductas antisociales que los lleven al fracaso. ¿Por qué? Porque no les prestan atención en el momento que el niño lo está buscando, en el momento que el adolescente lo está buscando y que necesita de que el padre o la madre le preste atención. La disciplina positiva es un enfoque para la crianza, es una manera de pensar y se fundamenta en 4 principios de crianza eficaz: identificar objetivos a largo plazo, brindar calidez y estructura, entender cómo piensan y sienten los niños y la resolución de problemas. Si hay un problema, buscar la solución, no evitarlos o dejarlos para más tarde, no. Buscar la solución inmediata, no darle largas a un problema o a una situación que estén presentando en el momento. Los pilares fundamentales de la disciplina positiva son bien importantes en los primeros años de vida del niño o de la niña. Y estamos hablando desde el vientre materno, Primera infancia, crecimiento, adolescencia y le va a seguir por su adultez. Son esenciales a lo largo de su desarrollo. Es para toda la vida, es para toda la vida. No es solo la niñez y partir de cuando ya el niño tiene 4 o 5 años, primera infancia, no, desde el vientre materno, toda la vida. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta la forma de criar a nuestros hijos, la forma de crianza de nuestros hijos desde que la mujer está en la etapa de embarazo, cuidar el embarazo, apoyarle la estructura familiar, ¿verdad? Brindarle ese apoyo a ella, que ella se sienta apoyada, que ella se sienta apreciada en el entorno familiar
Y así también la pareja, ¿verdad? La pareja, si tiene la pareja, eh, y ella se siente apoyada. ¿Para qué? Para que cuando tenga un embarazo exitoso, pero también así el parto, el nacimiento, crecimiento. eh, y quiero hacer un paréntesis. Aquí no entra lo que se llama depresión postparto. Ese es un tema para otro video cuando ya nace el niño o la niña, se da la depresión postparto. Y sí pasa, sí existe, hay personas que no creen en ello, pero sí, sí existe. Eh, la depresión postparto y los cambios que suceden en la madre, emocionales y conductuales, no están en este tema. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces, la depresión postparto que sí se puede dar y que puede cambiar todo esto, va a ser un tema para otro video. Ahora son los estilos de crianza positiva, estilos de crianza, cómo poder criar a los niños desde el vientre materno y que esto le va a afectar de manera positiva o de manera negativa durante todo su desarrollo. Tengan una feliz tarde, los dejamos hasta aquí, esperamos les guste este video, estamos siempre aquí para poder ayudarles de una manera informativa. Pueden comentar y mandar también cualquier tema que quiera que se toque y con gusto lo vamos a hacer. Tengan una feliz tarde.